continuando con nuestras ponencias, tenemos ya en sala al doctor Manuel Saña Asunción. Él es médico ginecobstetra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Y esta noche va a hablarnos de ecografía de mamas. Buenas noches con todos. El tema que voy a exponer es sobre ecografía de mama. Agradecer al cuerpo médico por la invitación para esta ponencia. Bien, los objetivos de esta ponencia es conocer la anatomía ecográfica de la mama, la técnica ecográfica de la exploración mamaria, el repaso de las lesiones y su inclusión en las distintas categorías del sistema BIRRAS y descripción de las lesiones mamarias que vemos en la práctica diaria. Bien, los objetivos también del ultrasonido mamario es, bueno, como sabemos, es una técnica de imagen complementaria para el diagnóstico radiológico. Aparte de la clínica, que es muy importante, siempre tener presente que la ecografía de mama pues es un examen complementario, no es un examen que, bueno, nos va a dar un diagnóstico definitivo, sino que sumando todos los, todos los factores que tengamos para hacer una mejor evaluación, vamos a llegar a un mejor diagnóstico. También nos permite, para evitar biopsias innecesarias, complementar información clínica y mamográfica, localizar lesiones que muchas veces por mamografía no se pueden visualizar, y también nos ayuda para procedimientos intervencionistas, digamos, para biopsias, por decir. Y también, básicamente, es un estudio que nos va a ayudar pues para un diagnóstico de cáncer de mama, que es una enfermedad, como sabemos, muy agresiva y que su tasa de mortalidad es muy alta. Bien, en cuanto a la anatomía de la mama, pues se compone de tejido glandular y tejido estromal. En el tejido glandular, como ustedes pueden ver, se compone de 15 a 20 lóbulos, y cada uno está formado por múltiples lobulíos, como ustedes pueden ver acá, es como un racimo de uvas, que a su vez contiene entre 10 a 100 alvéolos dentro de cada lobulío, con sus respectivos conductos, que se van juntando hasta formar un conducto galactóforo. Y estos van a llegar, como pueden ver acá en la imagen, van a llegar hacia el pezón. El otro tejido que está formado es el tejido estromal, que está formado por grasa, que saca la coloración amarilla, pues una grasa premamaria y también hay postmamaria. Y tejido fibroso, que está dado básicamente por los ligamentos de Cooper que dan el sostén, y tejido inter e intralobulillar. En lo que se refiere a la anatomía ecográfica de la mama, en esta gráfica podemos ver, por ejemplo, de la parte externa a la parte interna. Primeramente vemos la piel, que más o menos mide de 2 a 3 milímetros de grosor. De ahí sigue la grasa, en ese orden la grasa, que es hipoecogénica. De ahí viene el tejido glandular. El tejido glandular, que es hipo, iso o hiperecogénico respecto al tejido adiposo. Bien, el tejido adiposo es el tejido que nosotros tenemos que comparar para más o menos ubicarnos qué tipo de lesión es, si es isoecogénica, hipoecogénica. Ya, eso va a depender también de la edad de la paciente. Ya, en pacientes jóvenes, pacientes pues posmenopáusicas, es diferente, la cual voy a mencionar posteriormente. De ahí viene el tejido conjuntivo de sostén, que son estas líneas hiperecogénicas, los conductos mamarios, que son estructuras tubulares hipoecogénicas, que son, bueno, acá casi no se nota, pero son unas imágenes hipoecogénicas laminares, que son, bueno, cuando se ven los conductos. El pezón, que es hipoecogénico, bueno, acá no está una imagen del pezón. Los ligamentos de Cooper que ya mencioné, las costillas, acá está también se observa el músculo. Acá se observa el tejido glandular después de la grasa, y después de la grasa se observan los músculos pectorales, y de ahí vienen las costillas. Bueno, después de eso dicen que no es
ver los pulmones, que cuando se ven los pulmones como que no cubre bien en este caso para hacer una buena ecografía de mamas. Bueno, acá en términos ya más generales hay una zona premamaria, que es como ya mencioné, el tejido graso, la zona mamaria, que es el tejido glandular, y la zona retromamaria. Más o menos en estas tres zonas nosotros tenemos que ver tipo de lesiones o también en la piel. Son dos líneas hiperecogénicas acá en la piel. También recordar importantes en la axila. Muchas de esas veces nosotros no evaluamos muy bien la axila, nos pasamos de frente, a veces solamente vemos las mamas, más no las axilas. Lo normal de un ganglio axilar tenga un diámetro máximo de 2 centímetros con un hilio graso central. Tiene un aspecto ovalado hipoecogénico en la corteza ganglionar e hiperecogénico en el seno renal, como pueden ver acá en esta figura. Su vascularización estará conservada observándose arteria y vena en cada ganglio. Bueno, acá no hay una imagen donde se vea pues la arteria y la vena. Lo patológico de un ganglio axilar pues es ver una cortical engrosada, contornos irregulares, pérdida del hilio graso, forma redondeada hipoecogénica y un Doppler con una vascularización cortical e irregular. Bien, en cuanto a la composición del tejido mamario, la ecotextura del tejido mamario puede incidir sobre la sensibilidad en detección de lesiones y podemos diferenciar tres tipos en las estructuras que mencioné: un tejido homogéneo graso, un tejido homogéneo fibroglandular y un tejido heterogéneo fibroglandular. Bien, como ustedes pueden ver, la grasa es homogénea y en cambio el tejido fibroglandular puede ser homogéneo o heterogéneo. En cuanto a la anatomía topográfica, es importante. En cuanto a la anatomía topográfica, básicamente sirve para precisar la ubicación de la lesión. La mama lo dividimos en 4 cuadrantes: cuadrante superexterno, superinterno, inferoexterno y inferointerno. La lesión o el nódulo que tengamos que describir está en relación a las agujas del reloj. Por ejemplo, un ejemplo es en radio 1 a 2 centímetros del pezón, se observa, por decir, una imagen quística ovalada de 3 por 2 centímetros de diámetro con márgenes circunscritos. Por eso es una descripción en cuanto a la anatomía topográfica de la ubicación, en este caso de la lesión que podamos encontrar. Las indicaciones de una eco de mama, pues tiene un sinnúmero de indicaciones para ver una masa básicamente, un nódulo que puede ser quístico, sólido. Evalúa básicamente muy bien en mujeres menores de 35 años. Es un examen complementario de la mamografía. También en periodo de lactancia, en gestantes también podemos ver la mama si hay algún tipo de lesión, una mastitis, una lesión, pues, por decir, un absceso también en mama, también que podemos ver. También se puede evaluar los implantes mamarios. Ya ahora hay muchas chicas que se colocan implantes. Evaluación de los ganglios axilares linfáticos, que también ya mencioné a nivel de axila, y también para procedimientos intervencionistas, como por ejemplo aspiración de quiste, drenaje de acceso, para una localización previa prequirúrgica para un procedimiento. Acá también es importante en la ecografía de mamas, pues tener un buen equipo, básicamente un equipo con una buena resolución, para que de esta manera, pues al hacer el juego con las escalas de grises, nosotros podemos ver en forma más, digamos, mucho mejor, por ejemplo, el tejido graso, el tejido parenquimal, porque a veces por la calidad del equipo, muchas veces se ven imágenes negras que no nos permite, digamos, ver alguna patología que puede estar en músculo o
o en la zona fibroglandular. Para eso se tiene que usar traductores lineales de alta frecuencia mayores de 10 MHz, mencionan hasta 18, se puede usar 12, 14. El campo de imagen dice que solamente debe incluir el tejido mamario y músculo pectoral, sin la pleura o los pulmones. Si se ve la pleura o los pulmones, como que un poco no permite evaluar bien en este caso la mama. Y máximo poner como zonas focales 2 o 3 nada más, porque si no también la resolución disminuye. Y como mencioné, tener una buena ganancia de grises en el traductor con el traductor en tipo B para diferenciar bien los lobulídeos grasos subcutáneos y de esa manera poder llegar a un mejor diagnóstico de la patología que encontremos. Bien, esto del sistema digamos, del BIRRAS, básicamente, bueno, ahora se está usando esto bastante en cuanto al uso de esta categorización, pero no es para que nos dé un diagnóstico, sino básicamente es una escala de riesgo de cáncer de mama que de acuerdo a la clasificación que tengamos, si es BIRRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta clasificación va del 0 al 6. De acuerdo a eso, nosotros, bueno, nos sugieren, por ejemplo, qué hacer ante un BIRRAS 3, un BIRRAS 4, un BIRRAS 5, de acuerdo a la clasificación que les voy a mencionar, de acuerdo a los parámetros que se está usando en este sistema BIRRAS. La técnica exploratoria. En la técnica exploratoria, por ejemplo, también es importante para poder hacer una buena ecografía de mama. Paciente en decúbito supino, el brazo de la mama en estudio tiene que estar en abducción, como ven en la imagen, mano detrás de la cabeza, posición oblicua lateral, y los barridos en este caso con el traductor, tienen que ser en forma vertical, en forma horizontal y radiales de afuera hacia adentro. Ya para de esa manera nosotros poder visualizar mucho mejor cualquier patología que podamos encontrar, algún nódulo, qué sé yo, un nódulo, una calcificación, bueno, la patología que podamos nosotros encontrar al momento de hacer el barrido. Y también no olvidarnos, pues en este caso, de evaluar las mamas. El vocabulario BIRRAS sobre ecografía mamaria, básicamente mencionan que está en base al tejido mamario, como ya hemos visto, el tejido mamario, pues su composición, en este caso del tejido mamario que había mencionado que es homogéneo y fibroglandular o heterogéneo fibroglandular. En base a eso, que después le voy a mencionar, y los hallazgos que nosotros podamos encontrar al momento de hacer la ecografía, podamos encontrar nódulos, calcificaciones, hallazgos asociados y algunos casos especiales. Entonces, en el tejido mamario, como mencioné, hay 3 tipos de ecoestructuras o 3 tipos de ecogenicidades. Una ecoestructura heterogénea fibroglandular, es a nivel de la zona fibroglandular, como ya les dije, como ya les he mencionado, heterogénea fibroglandular, que es como pueden ver acá en la imagen, este es el tipo de imagen heterogénea que ustedes pueden ver. Hay zonas, dice, hipoecogénicas, hiperecogénicas, hay con ciertas interfaces de tejido glandular y adiposo. Esto básicamente se va a ver en mujeres jóvenes y en mujeres que están dando de lactar. Dificulta, dice, la detección de lesiones y frecuentemente es necesario recurrir a maniobras técnicas, más que todo por la ecogenicidad, que muchas veces no se puede ver de repente un nódulo isoecogénico, por decir en este caso, que se pueda visualizar en este tipo de pacientes. Una mujer joven, como ya mencioné, entre los 18 a 35, mujeres que están dando de lactar. La ecoestructura homogénea fibroglandular, que es una combinación de tejido adiposo en localización subcutánea, acá en la localización subcutánea y prepectoral, con tejido glandular ecogénico, ya que es la más común acá en este caso. Y la estructura homogénea grasa, cuando hablamos de homogénea grasa, básicamente es una
en el dibujo podemos observar, o en la imagen podemos observar que básicamente es puro tejido graso, acá casi no hay mucho tejido fibroglandular. Esto se ve básicamente en mujeres de edad avanzada, en mujeres por encima de los 45 años mencionan, otros de los 50 años en que ya no hay tejido fibroglandular. ¿Ya? Y también dificulta, dice, la detección de nódulos sólidos isoecogénicos con la grasa. Entonces, esos son los tres tipos en cuanto al tejido mamario, un tejido heterogéneo de la fibroglandular, un tejido homogéneo fibroglandular y un tejido homogéneo de la grasa, que por lo regular es homogéneo. ¿Ya? Bien, ahorita voy a hablar en cuanto a los hallazgos, por ejemplo, en los hallazgos, en cuanto a los nódulos. Como saben, los nódulos, pues es una lesión ocupante de espacio que se debe observar en dos proyecciones, longitudinal y transversal, y se debe evaluar la forma, la orientación, los márgenes, el patrón ecogénico y las características posteriores. Digamos que acá hay un nódulo, por decir, y se tiene que evaluar, o nódulo en término general puede ser una masa o qué sé yo, que el término que lo queramos poner, pero más o menos la literatura menciona que lo describamos como nódulo. Entonces, esas son las 5 características que nosotros debemos informar en una ecografía en la cual nosotros encontremos una imagen nodular. Por ejemplo, en la forma de los nódulos, por ejemplo, puede ser del tipo ovalada. Esta forma ovalada puede ser elíptica u ovoide, puede ser una forma redondeada, una forma en la cual el diámetro vertical como el horizontal sea el mismo, o una zona irregular. Ya una que tenga más de 3 lobulaciones, menciona, si tienen 2 o 3 lobulaciones, claro, en la forma, por ejemplo, acá tiene varias lobulaciones, 1, 2, 3, 4. Hablamos en este caso de por ejemplo, podemos hacer una imagen quística, ovalada, irregular, por ejemplo, esa es la descripción que nosotros tendríamos que hacer. En cuanto a la orientación también es importante. Menciona la literatura que si es una orientación que se tiene que hacer en relación con el plano cutáneo, si es paralela, bueno, está más asociada a una lesión benigna, pero si es no paralela, en la cual el diámetro vertical es mayor que el diámetro horizontal, digamos, hay sospecha o mayor riesgo de que esa lesión pueda ser algo maligno. En cuanto a los márgenes, también es importante mencionar la descripción si son márgenes circunscritos o no circunscritos. Por ejemplo, el circunscrito va a predominar en lesiones redondeadas y ovaladas. Como pueden ver, puede ser un fibroadenoma o puede ser un quiste benigno, que es circunscrito ahí en este caso. Pero en el no circunscrito, como ustedes pueden ver, hay varias características o varias descripciones que nosotros le podemos dar. Si es un nódulo, pues, por decir, no circunscrito, podemos ponerlo con márgenes angulados, márgenes espiculados o microlobulados, pero de acuerdo a la imagen que nosotros podamos encontrar. Angulado es un margen puntiagudo, espiculado cuando tiene proyecciones lineales, mencionan que es un signo de malignidad, pero bueno, como saben, el diagnóstico al final va a ser por la biopsia. Y microlobulado cuando tiene pequeñas ondulaciones. Como pueden ver acá, este es un no circunscrito, no se ve igual que un circunscrito en cuanto a una lesión. El otro que tenemos que evaluar, el otro parámetro, es la ecogenicidad, que básicamente está en relación pues, a la reflectividad de las ondas acústicas, y con respecto al tejido adiposo, básicamente, como es el tejido con el cual se tiene que comparar la lesión. Puede ser anecoica, hiperecoica, compleja, hipoecoica, isoecoica, heterogénea. Como pueden ver, hay 6 tipos de clasificación en cuanto a la ecogenicidad del nódulo que nos podamos dar. Por ejemplo, un quiste, como podemos ver acá, es una ecogenicidad anecoica, sin ecos internos, ¿no? ¿Ya? No se ve nada interiormente. Heterogénea, como ustedes pueden ver, que puede ser en relación a un fibroadenoma, tiene distintas ecogenicidades, como pueden ver, puede ser hipoecogénica, hiperecogénica. ¿Ya? O compleja también, que hay un componente sólido y quístico, que este es quístico y este es sólido. ¿Eh? Más o menos son las 6
tipo de ecogenicidad que nosotros podemos describir a un nódulo. Podemos poner un nódulo tipo de ovoide, con bordes circunscritos, anecoico, ya más o menos uno se imagina que es un quiste más o menos. Y la última característica en cuanto a los hallazgos que nosotros podemos ver de los nódulos son las características posteriores. Como ustedes pueden ver, eh, está dado por los siguientes signos acústicos que en cualquier tumoración de repente no tenga ese, esa característica posterior, no tenga, por ejemplo, que no tenga refuerzo o que no tenga sombra, por ejemplo. Esas son las dos características en cuanto al nódulo que podamos observar. Por ejemplo, en los quistes o carcinoma de alto grado tienen refuerzo acústico posterior. Como ustedes pueden ver acá, esta sombra hiperecogénica detrás del quiste, a eso se refiere, un refuerzo acústico posterior. En cambio, por ejemplo, en las zonas, en las tumoraciones sólidas o nódulos sólidos, por ejemplo, tienen algo, como pueden ver acá los costados, tienen sombra acústica posterior. Y algunos que tienen pues múltiples componentes. Bueno, no está la imagen, pero tienen refuerzo, tienen sombra acústica, cuando hay unas tumoraciones, digamos, muy irregulares. El otro hallazgo que nosotros tenemos que evaluar son las calcificaciones. Dentro de las calcificaciones, pues podemos ver, bueno, mejor se ve visualizado por si acaso esto en mamografías. En ecografía casi podemos quizás diferenciar algunas cuando son muy hiperecogénicas. Pueden ser intranodulares, extranodulares o intraductales. Hay que mencionar que cuando nosotros vemos una calcificación intraductal, hay que pensar que esa calcificación o microcalcificación sea pues sospecha de malignidad. Como pueden ver acá en esta imagen, bueno, acá hay una imagen donde hay microcalcificaciones, pues, ¿ya? Acá esta es una imagen donde está el pezón, este de acá es un conducto dilatado, y acá hay una imagen, una calcificación que lo cual nos podría hacer sospechar en un cáncer intraductal, por ejemplo. Hay una ectasia ductal, acá está dilatado el conducto, y un papiloma intraductal, por esta imagen que está dentro del conducto. Eso es en cuanto a las calcificaciones. Pero mejor son valoradas cuando se hace una mamografía. Otros hallazgos asociados son la distorsión de la arquitectura. Hay que ver la distorsión de la arquitectura, que es por compresión del tejido perinodular, que a veces deforma mucho, uno a veces no sabe cómo describirlo. Se ve engrosamiento de los ligamentos de Cooper también, lo cual ya hay un compromiso, digamos, de repente podamos ver eso en un cáncer, por ejemplo, ya de mama. Hay cambios ductales también. Por ejemplo, hay dilatación, irregularidades en el calibre o ramificación y presencia de nódulo. Puede haber una presencia de nódulos, puede dentro del conducto, puede haber un trombo o detrito, ¿ya? Pero eso muchas veces es un poco, dependiendo de la resolución del ecógrafo, que se pueda pues detallar esas imágenes o esos hallazgos. Otros hallazgos asociados son los cambios cutáneos. Por ejemplo, puede haber un engrosamiento cutáneo o una retracción cutánea. Una retracción cutánea, bueno, mencionan que es una superficie cóncava de la piel, de repente por alguna cirugía. El engrosamiento de la piel, básicamente, de la mama, menciona que es hasta 2 milímetros, pero en los pliegues mamarios, si hay un engrosamiento, digamos, de la piel más de 4 milímetros, estaremos ante de repente una mastitis, inflamación del tejido mamario. Y el edema que nosotros podemos ver de repente pues en un absceso, quizás en un proceso inflamatorio, que se caracteriza por ahí un aumento de la ecogenicidad del tejido y aumento del grosor de la línea hipoecoica, como pueden ver acá, que puede ser por vías linfáticas dilatadas o líquido intersticial, líquido en este caso de edema. Y otro punto importante también que se tiene que evaluar en los hallazgos nosotros es la vascularidad.
que puede ser interna o externa. Eso está en relación básicamente al Doppler, al flujo Doppler. Y hay que ver si tiene flujo interno o flujo externo, digamos, pues anular o periférico o también flujo central. ¿Ya? Más o menos eso está en relación a la vascularidad dentro de los hallazgos que nosotros podemos ver en un nódulo. Otro es la elasticidad. La elasticidad también evalúa el nivel de dureza o elasticidad de un órgano o nódulo por medio de la compresión manual o la elastosonografía. La compresión, elastosonografía, nosotros al final, bueno, ese es otro tema en la cual, por ejemplo, como concluyen, solamente pueden poner pues una selección de tumoración dura, intermedia o blanda, de acuerdo al color. Este también tienen que tener esta aplicación el ecógrafo de esta de elastografía para que hagan este tipo de exámenes para ver. Como pueden ver acá en esa escala, verde es benigno y de ahí cuando ya se observa imágenes azules indica que hay sospecha, no, no es que ese sería una imagen dura, es cuando ya es muy azul menciona que según su escala lo clasifican como algo duro, como sospecha de algo maligno, ¿ya? Como saben, pues los tumores malignos generalmente los tumores malignos y el tejido circundante pues son duros, son no compresibles. Uno puede examinarlos nomás y ven que no, pues está bien duro toda esa zona. En cambio, las lesiones benignas como los quistes y los bullidos grasos son más blandos, son compresibles, son más móviles. De repente nosotros los podemos movilizar, entonces lo cual nos hace sospechar de que ese hallazgo que hemos encontrado, de acuerdo a la elasticidad, pues sea una tumoración benigna. Dentro de los casos especiales tenemos pues el quiste simple, lo que puede ser, como ya se mencionó, redondeada o ovalada, circunscrita, necoica, tiene refuerzo acústico posterior. Por lo regular es una lesión benigna tipo BRAF2. Los microquistes es un grupo de nódulos anecoicos menos de 2 o 3 milímetros. Tienen tabiques delgados menos de medio milímetro sin componente sólido. Por la histología que de repente puedan hacer, pues se trataría de cambios fibroquísticos. ¿Ya? Entonces eso es normal también, no es nada malo. Y el quiste complicado es una lesión quística con material ecogénico en su interior, como pueden ver, que puede ser residuos, proteináceos, sangre o pus. También puede haber niveles también acá en estos nódulos o tumoraciones que nosotros podamos encontrar. Presentan refuerzo acústico, como pueden ver, y no confundirse con un quiste complejo, que lo vamos a ver posteriormente. El quiste complejo sí son sospechosos, dice, de malignidad, porque tiene tabiques isoecogénicos más gruesos, tienen formaciones papilares, como ustedes pueden ver acá, son más vascularizados, son microlobulados, entonces a eso es la diferencia con el quiste, con el otro tipo de quiste que hemos visto. Entonces, cuando hay un quiste complejo, entonces hay que sospechar de que podría ser, como digo, esa tumoración o ese hallazgo, pues algo maligno, que es creo que es el objetivo de nosotros de detectar precozmente el cáncer. También podemos utilizar en los casos especiales, para casos especiales, por ejemplo, el cuerpo extraño, que básicamente se incluyen pues, los implantes mamarios. Ya podemos ver los clics de marcaje, arpones, alambre, sutura, silicona, qué sé yo. Todo eso nosotros podemos decir que a veces hay silicona, hay implantes que a veces se rompen, entonces uno puede también visualizar. Acá se ve un poco, por ejemplo, este es un implante que se ve hipoecogénica, pero cuando hay un derramamiento o rotura de ese implante se ve más isoecogénica en relación con el tejido graso. También vamos a ver las alteraciones vasculares. Una que mencionan es la enfermedad de Mondor, en la cual podemos ver trombosis de venas superficiales de la pared anterior y lateral del tórax, lo cual de repente uno lo pueda confundir con una tumoración a nivel de mama o qué sé yo, pero es raro esta enfermedad, pero también hay que tenerlo en cuenta para cuando uno haga una ecografía y de repente encontrar eso y de repente la paciente pues en este caso se pueda quejar de dolor. También podemos ver colecciones líquidas postquirúrgicas como los seromas, y bueno, estos seromas pueden contener pues materia
ecogénica en su interior, como pueden ver acá. ¿Ya? Entonces puede ser pues un seroma, un acceso, el tipo pero siempre, digamos, en la clínica hay que llevar siempre la clínica, en este caso, preguntar a la paciente si es una paciente posoperada de mama por una biopsia o qué sé yo, entonces esa colección puede ser producto de eso, pues salvo que no tenga ningún antecedente, entonces pensar en otro tipo de tumoración. Y ganglios linfáticos linfáticos axilares, como ya mencioné, hay que evaluar su forma, su engrosamiento, la simetría o asimetría, si tiene patrones de flujo, Doppler o no. Eso en la axila, cuando evaluemos y encontremos un ganglio. Acá menciona que tiene que haber una simetría o asimetría más clara. Siempre tenemos que evaluar las dos axilas, porque de repente lo que veamos en una axila sea parecido a la otra, de repente tiene es algo que de nacimiento, algún engrosamiento a nivel de tejido de axilar, siempre comparando. Y el otro caso especial son la necrosis grasa, que se menciona que son procesos benignos consecutivos a trauma o causa iatrogénica, producto de una biopsia, una cirugía, una radioterapia. Como ustedes pueden ver acá, tiene muchas manifestaciones y va a depender básicamente del tipo de fibrosis, licuefacción y presencia de calcificaciones. ¿Ya? Pero siempre esto nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis para poder guiarnos, porque de repente no le preguntamos nada o no sabemos si, bueno, está recibiendo radioterapia, por decir, y entonces uno encuentra este tipo de imagen y bueno, uno puede decir que es algo maligno, por decir, pero por el antecedente nosotros más o menos podemos ubicarnos y mejorar nuestro diagnóstico. Bueno, ese es el fibroadenoma que había mencionado en cuanto a las características, que son tumoraciones benignas de tamaño variable, márgenes circunscritos, son hipoecoicos, como pueden ver, que es diferente al acceso mamario, que como pueden ver acá hay diferentes tipos de ecogenicidad, puede ser isoecoico, hiperecoico, anecoico, como pueden ver, son bordes mal definidos, hay aumento también de flujo circundante, todo eso con el antecedente también. Si una paciente está haciendo una mastitis, si uno palpa una tumoración, la paciente tiene fiebre, entonces uno puede bueno, sospechar de que la paciente esté haciendo un acceso mamario. Sobre todo vemos casos cuando, por ejemplo, en pacientes que están dando de lactar. Bueno, la utilidad del Doppler, bueno, ya digamos, había mencionado que básicamente, bueno, es para valoración pues de un nódulo, si tiene mayor vascularización o menos vascularización, si es periférica o es central, pero esto de la máscara no hay un patrón, digamos, en la cual nos diga pues que por este tipo de vascularización es más benigno o menos, o que sea benigno, pues no hay un patrón, digamos, en la cual nos puede decir que por la vascularización, pues ese nódulo o tumoración que podamos ver nos orienten a concluir de que es maligno, pues, ¿ya? Pero más o menos menciona la literatura que hay unos signos que nos pueden pensar de benignidad. Por ejemplo, cuando los vasos causales son de trayecto recto, que ingresan en forma tangencial a la lesión, hay signos de arteria y venas juntas, como pueden ver, un polo vascular periférico, a comparación de los de malignidad, que son vasos centrales, en ausencia de vasos causulares, hay arterias aferentes internodulares tortuosas y hay gran número de pedículos vasculares aferentes. Y bueno, y para terminar, bueno, esas ya son las características ecográficas de cáncer de mama, que como pueden ver acá, más o menos casi la misma imagen que había puesto anteriormente, como pueden ver acá, si uno encuentra una imagen, pues una orientación no paralela, que es un nódulo hipoecogénico, irregular, no circunscrito, con una vascularización central con vaso penetrante, la distorsión de la arquitectura, cambios en ligamentos de Cooper, hay engrosamiento de piel, hay edema. En cuanto a su elasticidad, uno concluye que es algo sólido, entonces nosotros estaríamos ante una sospecha de un tumor maligno.
Bueno, eso es el BIRRA, los parámetros que hemos visto para la clasificación, si es 2, 3 o 4, son los márgenes que tenemos que evaluar de toda tumoración o nódulo, la transmisión, si tiene refuerzo, atenuación, el eje también mayor, si es paralelo, es perpendicular, si tiene ecos internos, si es homogéneo, heterogéneo, y la compresión también, si se modifica, no se modifica, claro, en cuanto a la elastografía. Ya, entonces acá creo que es la última diapositiva. Este es, por ejemplo, cuando veamos que es también la misma clasificación cuando hacen mamografía. Por ejemplo, el BIRRA 0 cuando ponen es insuficiente, que necesita más estudios. Siempre a veces ponemos complementar con una mamografía. Cuando es BIRRA 1 es negativo. Hay un seguimiento habitual anual que se debe realizar. Y cuando es el BIRRA 2 son los hallazgos benignos, que es un seguimiento también habitual anual. Sobre todo acá son los quistes. El BIRRA 3 es probablemente benigno, que hay que hacer un seguimiento estricto en 6, 12, 24, 36 meses. El BIRRA 4 es sugestivo de malignidad. Deberá considerarse, bueno, tomar material histológico de la lesión mediante algún método de biopsia. A partir del BIRRA 4 que nos pongan en cuanto al resultado, de acuerdo a las características. Bueno, acá no he puesto las características de cuando es BIRRA 1, 2, 3 y 4, pero esta es la clasificación general. Tenemos que hacer una biopsia con sea a partir del BIRRA 4. Y el BIRRA 5 es altamente sospechoso de malignidad, biopsia y tratamiento. Y bueno, el BIRRA 6 es un carcinoma confirmado. Como conclusiones, bueno, la ecografía es una herramienta complementaria a la mamografía para el diagnóstico de patología mamaria, dada su alta sensibilidad para detectar lesiones sólidas y quísticas. Posee un alto valor predictivo negativo para el diagnóstico de malignidad, pero presenta inconvenientes nosotros, por ejemplo, porque no podemos evaluar las microclasificaciones, que es muy difícil de detectar mediante esta técnica. Y también la correcta realización de la técnica, el adecuado conocimiento de los hallazgos, bueno, en este caso radiológicos, y su descripción mediante el sistema BIRRAS va a permitir pues un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento, digamos, multidisciplinario de los pacientes. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es ecografía de mama. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, doctor Saña. Hay ya una pregunta en el chat. Dice, Sí. ¿a partir de qué medida se considera para hablar de ectasia ductal? Ahí, ectasia ductal mencionan que más o menos a partir de 2 milímetros más o menos una ectasia, porque en sí casi no se debería ver los conductos ductales, más o menos ectasia ductal, por encima de 2 a 3 milímetros de grosor. Bien, y dice, ¿el fibroadenoma sería VIRATS 2 o 3? Sí, 2 o 3 sería ahí, pues claro, en este caso por las características que tiene componente homogéneo, heterogéneo, sería BIRRAS 3 en este caso, porque el BIRRAS 2 menciona que son los quistes, el BIRRAS 3 menciona cuando hay, digamos, hacer un seguimiento de esa tumoración. No tengo ahí las características exactas del BIRRAS, no, ese es como es otro tema casi de la clasificación del BIRRAS, pero menciona que es un BIRRAS 2-3 el fibroadenoma, un benigno, con cierta sospecha y hacer un seguimiento en 6 meses. Es 2-3 la clasificación de fibroadenoma. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Al parecer ya no hay más preguntas. Ya. Muchísimas gracias por su tiempo para contestar las preguntas. Ya, gracias también. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ya.